Los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su amor te El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti con todo nuestro corazón. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre eterno, que nos hables con tu palabra. Que mis hermanitos sean edificados, instruidos, Señor, y alimentados. Padre Santo, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Abre mi boca, Señor, da la sabiduría necesaria en esta hora y mis hermanitos recibirán, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos atentos a tu voz, a tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Y recibe toda honra, toda gloria, todo reconocimiento, toda adoración. Amén, Padre eterno. Amén. Hoy veremos Primera de Pedro, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Juzgará a vivos y muertos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén, hermanitos amados. Todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, enviado del Padre, Hijo de Dios, 3 veces santo, hermanitos, Él vino a pagar nuestra deuda de todo pecado, todo lo malo que se hizo, y con su sangre preciosa nos redimió, nos ha lavado nuestras vidas. Esa obra grande de salvación está hecha. Sin embargo, hermanitos, también contiene otra representación. Así como Cristo murió en la carne, es lo que leemos, también espiritualmente, figuradamente, quiere decir que también nosotros ya debimos de morir al pecado. Por eso también decía el apóstol Pablo que estamos crucificados juntamente con Cristo. Así que mis hermanitos, esto es como una transmisión. Él nos transfirió salvación, vida eterna a través de su sacrificio. Él se puso en nuestro lugar. Ahora, también nosotros, hermanitos, nos ponemos espiritualmente en ese lugar. O sea, donde Él fue crucificado, sacrificado. Como si nosotros lo estuviéramos. Ciertamente no literal, no estamos clavados en un madero, pero espiritualmente así debería de ser. O sea, Él nos dio vida, Él, hermanitos, recibió nuestros pecados en sí mismo, o sea, cargó con ellos y los pagó. Ahora, también nosotros, hermanitos, como si lo de Él se transfiriera ahora a nosotros, su sacrificio. Por eso, hermanos amados, tiene mucho simbolismo el hecho de haber muerto en la cruz. En la cruz, hermanos amados, también conocido como el madero, usted se acuerda que clavaron sus manos, clavaron sus pies, incrustaron corona de espinas en su cabeza.
Y hermanitos, eso espiritualmente quiere decir que las manos nuestras, no las de Él, porque Él no cometió pecado, pero cargó con nuestro pecado. Pero si nosotros nos ponemos en ese lugar, como Él se puso en el nuestro, significa que como ya están clavadas nuestras manos, ya no pueden obrar maldad. Igual, si espiritualmente están clavados nuestros pies, estamos crucificados juntamente con Cristo, entonces nuestros pies también están clavados a lo malo. Ya no nos dirigen a lugares de maldad. Entonces, hermanitos, también se puede decir que es como un intercambio. Él se puso en nuestro lugar y nosotros nos ponemos en el lugar de Él para ya no pecar. Figuradamente, si estamos muertos al pecado o crucificados juntamente con Cristo, entonces ya no peca nuestra vida. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que, hermanitos, en otras palabras, guárdelo en su mente. Algunos podrían parafrasear: mentalícese. Bueno, vamos a lo siguiente entonces. Dice, verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya somos hijos de Dios, somos cristianos, y lo que nos queda de vida, ya no vivirlo en la carne. ¿En qué aspecto? Bien a continuación. Dice, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanitos, eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Ya no vivir conforme a la carne en cuanto a las pasiones humanas. Así que, también, hermanitos, dice la palabra de Dios en la versión 60, conforme a las concupiscencias de los hombres, que equivale a lo mismo. Ya hablamos de la palabra concupiscencia, que equivale a pecado que se origina en nuestro interior. No causado por el enemigo, no causado por el mundo, no por tentación del diablo, el Señor lo reprenda, no, sino que se origina dentro de uno. Eso se llama concupiscencia. Los judíos lo conocen como Yetzer Hará, inclinación mala. Y, hermanos amados, pues aquí dice que ya no andemos así. Verso 2 entonces: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas o concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otra parte dice, hermanitos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que usted se santifique, que yo me santifique. Si alguno, mis hermanitos, todavía a estas alturas tiene preguntas y hasta peticiones, preguntarle a Dios si es su voluntad que se vuelva a recasar, que si es su voluntad que busque su vida, que busque su felicidad, cuestiones así. Bueno, lo que dice la Escritura, y esa es la voluntad de Dios, es que se santifique. Eso es lo que Dios quiere, que usted se limpie más, se santifique más. Y esas cosas, pues irlas dejando, aunque parezcan necesarias incluso. Ahora dice, hermanitos, versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, acuérdese que Pedro era predicador a judíos, Pablo a gentiles, y la palabra gentil, que quiere decir no judío, también equivale a gente pecadora. Ahora dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este enlistado de pecados, hermanitos, se tiene que dejar ya atrás. Ya no más.
Que el Señor, hermanitos, le perdone, le haga libre de toda esta clase de pecados, y hay que ya guardarse para Dios. Así que dice, le repito el 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias. Lascivias, hermanitos, tiene todo que ver con lo sexual. Placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso ya, dejarlo atrás. Ahora, 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos y en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Muy bien. Habla de la gente, ya que se refirió a los gentiles, o paganos o mundanos. Dice que a estos les parece cosa extraña. Ellos, hermanitos, se sorprenden de que uno no corra con ellos. Dice, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Bueno, les parece extraño que uno no haga lo mismo, pero en reacción ultrajan. Ultrajan a los hijos de Dios que se han apartado del mal. Ahora dice, hermanitos, verso 5. A partir de aquí, hermanitos, es algo profundo. Le voy a pedir mucho de favor que ponga mucha atención, porque este es un tema espiritual, doctrinal, profético. Dice, verso 5. Pero ellos, los que ultrajan, los que les parece cosa extraña que uno no corra con ellos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos, a los vivos y a los muertos. Sí, mis hermanitos, nosotros lo sabemos, que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Los vivos, pues sabemos, hermanitos, todo lo que viene, la profecía que se va a cumplir. Vivos, por ejemplo, en la gran tribulación, hasta se juzgará al Vaticano de toda la maldad y mentira y asesinato contra los siervos de Dios. Va a ser tiempo de retribución, de pago, de juicio. ¿Y eso qué es? Aquí en la tierra. Por eso dice que juzgará a vivos. Y lo podemos entender y aceptar. En la gran tribulación se juzgará a los que están vivos y vendrán los juicios terribles sobre ellos. Juzgar a muertos. Eso, hermanitos, lo tenemos en Apocalipsis. Y ahorita lo llevo allá. Primeramente, le leo el verso 6. Y esto es en lo que le pido mucha atención, mis hermanitos, para que quede claro y no vaya a haber malos entendidos. 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Todas estas partes, hermanitos, son necesarias profundizarlas. Habla de los muertos. A primera instancia, ¿qué entendemos cuando se refiere a los muertos? Y también, hermanitos, pues los que fueron condenados. Toda persona humana que no llegó al seno de Abraham, antiguo pacto, o al cielo, sino que murió en maldad, en pecados, sabemos dónde están. Están en el infierno. Pero ¿qué más dice? Dice, hermanos amados, verso 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ayer veíamos una parte, pero tenemos que entenderlo mucho mejor todavía, hermanitos, que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas, que predicó a espíritus encarcelados. ¿Se acordará usted, hermanos amados, de eso? Muy bien. Entonces, hermanitos, esto de que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y que a los muertos se les ha predicado
el Evangelio. ¿Y qué es esto, mis hermanitos? ¿Qué es esto? Vamos a enlazarlo, ya que lo veremos en Apocalipsis. Vamos a enlazarlo, hermanitos, a la gente que sí recibió el mensaje, pero antes de ser muerta. Porque aquí se entiende a primera instancia, y tal vez lo digo también por mí, mis hermanitos, que al leerlo yo le entendería a primera instancia que a los que ya están muertos en el infierno se les fue a predicar. Y que por ende parece que va a dar entendido que se van a salvar. Bueno, no es así. Sino, hermanitos, en las otras traducciones, si usted tiene una aplicación de la Biblia y puede verla en otras traducciones, se menciona que a los que ya están muertos se les predicó, pero claro, estando vivos. Sin embargo, ahora están en el infierno. No tanto que se le predica a los muertos como están actualmente, sino cuando estaban vivos se les predicó, pero rechazaron y murieron y están en el infierno. Pues dice la palabra, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que se niega a creer en el Hijo, pues vendrá condenación. Y hermanitos amados, pues ya ha sido condenado, ya está rechazado aquel que rechazó a Cristo. Ahora, mis hermanitos, dice, verso 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Lo podemos parafrasear: a los que estaban vivos se les predicó, pero ya murieron. Ahora dice lo siguiente, y ponga mucha atención en esto: para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu, según Dios. Hermanitos amados, esto es algo importante, y esto habla de la misericordia, el amor de Dios y la oportunidad que Dios le da a la gente. Tan grande es su misericordia. Ahora, no se enseña, mis hermanos, que aún estando en el infierno llegarán a ser salvos. No, mis hermanitos, no. Sino vamos a ver la secuencia y el proceso que está allí. Le repito esta parte: para que sean juzgados en carne. ¿Quiénes? Los muertos, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Muertos o juzgados, hermanitos, en carne, pero vivos en espíritu. Muerto en carne, vivo en espíritu. ¿A qué se refiere? Tendré que remontarlo, mis hermanitos, a un caso del que trató el apóstol Pablo. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 5. ¿Esto por qué? Porque dice, hermanitos amados, que sean juzgados en carne, pero vivan según el Espíritu. Vaya conmigo, por favor, 1 Corintios 5:5. Este es un caso que también en su momento ya analizamos, ya estudiamos en transmisiones correspondientes. Y hermanitos, pero vamos a verlo para entender más. Le voy a leer 1 Corintios 5:1 en adelante. Se lo leo de corrido y explico. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles o mundanos, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Había un miembro de la iglesia, hermanitos, que estaba con su madrastra. Vivía con su madrastra. Y por eso dice que ni los mundanos gentiles hacen eso, hermanitos. Pero ahí estaba adentro, congregándose, un hombre viviendo con su madrastra, la mujer de su padre. 2. Y vosotros estáis envanecidos, le habla a la iglesia en general. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción, sacarlo? Y el tema de entregar a Satanás, hermanitos.
que quiere decir expulsar de la iglesia. 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya tal cosa, al que tal cosa ha hecho. Muy bien, juzgar espiritualmente sí se puede. Juzgar carnalmente, no. Lo hemos visto. Muy bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 5, hermanitos. Mucha atención. El tal, ese que vive con su madrastra, el tal sea entregado a Satanás. Equivale a expulsar de la iglesia. Dice, ahora aquí mucho ojo, mis hermanos, para destrucción de la carne. O sea, en carne va a ser juzgado, va a padecer y por decir va a pagar. En carne, todo lo que conlleva ese pecado sexual, inmoral, de estar con su madrastra, todo lo va a pagar en carne, hermanitos. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora fíjese a continuación, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Habla del futuro, un juicio. Está diciendo, su carne va a pagar, va a sufrir, va a lamentar, su carne va a ser destruida. Y hasta muy posiblemente, hermanitos, habla del infierno, que irá al infierno y que va a tener que pagar lo que tenga que pagar. Ahora, claro, si se arrepiente y todo eso, pues hay perdón. Usted sabe que siempre hay misericordia de parte de Dios. Pero la carne va a pagar. Eso equivalía, va a morir, puede ir al infierno, puede sufrir su carne, algo puede pasar, azotes en su carne, puede ser destruido su cuerpo. A eso equivale. Luego dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, es juzgado en la carne, pero en el espíritu un día se podrá salvar. Ya que dice, hermanitos, a fin de que el espíritu sea salvo. El espíritu sea salvo en el día del Señor. Ah, mis hermanitos, alguno diría, entonces, ¿hay esperanza de que una persona, estando en el infierno, se salve? Ya que aquí dice que sea salvado en el día del Señor, pero salvado en espíritu. Claro, el espíritu de esa persona. Entonces, entraría esa pregunta, ¿gente condenada en el infierno podrá salvarse? Ya que son destruidos, sí. Condenados, sí. Pero aquí dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ah, bueno. Sí, hermanitos, si esto lo dijéramos así de simple, sin aclarar, ya aparece una contradicción. Y parecería, oh, entonces sí hay salvación aún estando en el infierno. No, mis hermanitos. A lo que se refiere es, en primer lugar, si este hombre se congregaba en la iglesia en Corinto y se le pide a la congregación que lo saquen, que lo expulsen y que lo entreguen a Satanás, que equivale pues a sacarlo de la iglesia, a eso equivale, porque una vez fuera de la iglesia el enemigo ya lo tiene en sus manos. ¿Puede usted asimilarlo? Muy bien. Pero se da por entendido y asentado que este hombre, miembro de la iglesia, se supone que ya era salvo. Por lo tanto, se había arrepentido, había recibido al Señor Jesucristo creyendo en Él, se había bautizado en agua. Bueno, no puedo decir que estaba lleno del Espíritu Santo, porque no habría hecho esto. Entonces, hermanitos, un miembro del cual sí, ¿se acuerda usted, hermanitos, de que el nombre de uno es anotado en el libro de la vida? ¿Recuerdan esto, mis hermanitos? Bueno,
¿qué va a pasar? Que va a ser juzgado, va a pagar, pero un día su espíritu podría salvarse. ¿Cómo que podría salvarse si ya había sido condenado? Ah, mis hermanitos, si el Señor ve en su determinación que ya se pagó la maldad, me estoy refiriendo a la maldad de uno de sus hijos. Sí, este hombre no se le atribuye que sea hijo del diablo, hermanitos. Sigue siendo un hijo de Dios. Pero hizo una abominación terrible. Entonces tiene que pagar. Claro que sí. El alma que pecare, ciertamente morirá. Está escrito. Muy bien. Y sí va a pagar. Pero como hijo de Dios, y cuidado hermanitos, no estoy hablando de salvo siempre salvo, no, sino a lo que está escrito en la Biblia, usted lo puede estar corroborando. Entonces, hermanitos, como hijo de Dios, sucedió que sí, fue sellado con el Espíritu Santo, su nombre fue anotado en el libro de la vida, y hermanitos amados, podrá pagar la maldad que hizo, y claro, hasta en el infierno. Pero, ¿qué quiere decir entonces? A fin de que el espíritu, con minúsculas se refiere al espíritu de ese hombre que hizo eso, de que el espíritu sea salvo. ¿Pero cuándo? En el día del Señor. Ah, en el día del Señor habla del juicio, en este caso, en este contexto. En ese juicio se verá acerca de algo muy, muy importante. Si el nombre de uno está en el libro de la vida. Acuérdense entonces que van a ser juzgados vivos y muertos. Ahora, del caso que estamos viendo, pues habla de un muerto que murió con esa maldad, pero que el Señor un día lo va a juzgar, y ahí, hermanitos, se puede salvar el espíritu de esta persona. Ahora vamos más allá. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Son cosas profundas, hermanitos. Me atrevo a decir que esto ya no es leche espiritual, sino que es vianda, mis hermanitos, comida sólida para los que han alcanzado cierta madurez, como dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Le llevo allí. Le leo Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos. Muertos delante del trono, hermanitos. Dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora fíjese. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En ese juicio último, hermanitos, el juicio del gran trono blanco, ahí va a estar el libro de la vida y los libros de las obras. Es lo que leemos. Entonces, bueno, vamos a usar hasta nuestra lógica humana. Y también ahorita usamos la lógica espiritual. ¿Para qué habría de sacar libro de la vida si es un juicio en donde todos ya van, ahora no al infierno, sino al lago de fuego? El lago de fuego está en alguna parte del universo, es eterno y es para el diablo y sus ángeles, falso profeta, anticristo, son los que van a estrenar el lago de fuego. Y luego, hermanitos, todos los condenados. Ahora, si todos ya van para el lago de fuego, ya que el infierno entregó a los muertos, el mar entregó a los muertos, entonces, ¿para qué habría de abrirse un libro de la vida donde hay nombres escritos si todos ya van a esa condenación directa y eterna? Póngase a reflexionar. Si en ese juicio del gran trono blanco todos son para condenación,
¿por qué estaría presente un libro donde están nombres de gente salva? Buena pregunta. Vamos a ver. Dice, hermanos amados, verso 12: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso se les llama libro de las obras, porque ahí está todo registrado lo que el hombre hizo en vida. Entonces fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí, ya salieron del infierno, hermanitos. Y eso lo vemos a continuación. Verso 13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Ya no quedó nadie ahí, porque ya el cielo y la tierra se acabaron, hermanitos. Dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces se destruye ahora sí completamente el planeta. Ahora sí, después del milenio. Y dice, hermanos amados, versículo 13. El mar entregó los muertos que había en él, los que nunca fueron sepultados, nunca se hallaron sus cuerpos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque había libros de las obras, más libro de la vida. Ahora, 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el infierno mismo, hermanitos, yendo al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, el 15. Fíjese lo que dice. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De todos esos grandes y pequeños, hermanitos, que fueron juzgados en ese juicio del gran trono blanco, van a haber gentes que sus nombres sí están en los libros. Y por eso dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como le mencionaba, ¿cómo en un juicio para perdición puede tener ahí al libro de la vida? ¿Acaso todavía habrá de cerciorarse si uno se salva todavía? Muy bien, hermanitos. Todo lo que pasó, todo el milenio incluso, todo el transcurso del tiempo, sufriendo en el infierno, todos los que están en el infierno, ahora los sacan. El infierno entrega a los muertos que había dentro de él, y son juzgados según las obras, y si no están sus nombres en el libro de la vida, son lanzados al otro lugar, al lago de fuego. Entonces, hermanitos, gente salida del mar, del Hades, la muerte también entregó los muertos. Entonces, de esa gente existirán cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, fíjese bien, hermanitos, si dice la palabra de Dios, lo que vemos en Pedro, que serán juzgados vivos y muertos, y habla de destrucción de la carne y que se viva en el espíritu, y en Corintios vemos ese caso de que va a ser juzgado en la carne, posiblemente hasta morir y, bueno, ir al infierno. Pero para que al fin, en el día del Señor, su espíritu de ese hombre se salve. En el día del Señor se salve. Pero si había sido condenado en el infierno. Es que, así como lo leemos, hermanitos, y vinculamos ese caso con lo que leemos en Apocalipsis, ese varón que fue entregado a Satanás, que ya murió, que, hermanitos amados, tuvo que pagar por esa maldad que hizo, ese, si llegó al infierno, hermanitos, habla de la destrucción de la carne. Entonces dice que en el día del Señor el espíritu de ese hombre se salve. Y el día del Señor equivale a lo que estamos viendo ahora, juicio.
Y este es el último juicio de toda la humanidad. Entonces, hermanitos, ¿será que ese hombre, ahora que está de pie ante el gran trono blanco, y sí, estuvo en el infierno, sí, fue destruido en la carne, y sí, es juzgado conforme a sus obras, pero también se busca si su nombre estaba en el libro de la vida? Ah, está allí el libro de la vida. ¿Y qué tal si sí está ahí su nombre inscrito? Entonces, hermanitos, a lo que voy. ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Oramos para que el Señor nos guiara con su Espíritu Santo lo que podemos entender. No estamos diciendo que los del infierno se van a salvar o que tienen otra oportunidad. No, se está hablando del que su nombre fue anotado en el libro de la vida y aún así pecó terriblemente, rechazó a Dios y se fue al infierno. Pero su carne está siendo destruida, su alma, todo su ser, pero un día su espíritu se salvará, aunque su carne pereció. ¿Y cuál es ese día? En el día del Señor, lo leímos en 1 Corintios 5:5. En el día del Señor se salve. En el día del Señor se salve. Guarde esas palabras en su corazón. Uno que un día recibió a Cristo, y sí, me refiero a los que legítimamente son hijos de Dios. Legítimamente sus nombres están en el libro de la vida. Sí nacieron de nuevo, sí son nuevas criaturas, sí son tomados como hijos, sus nombres sí están registrados en el libro. Ah, pero ese hombre voluntariamente pecó, pero su nombre sí estaba en el libro. Muy bien, su carne ya fue destruida todo este trayecto en el infierno. Pero en el día del Señor, su espíritu se salvará. Ya que se dice aquí en Apocalipsis, de que los que no se hallaron, dice verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ah, entonces todos los que nunca nacieron de nuevo, ni sus nombres se anotaron en el libro, directitos del infierno al lago de fuego después de ser juzgados. Pero si alguno sí se halló su nombre, y me atrevo a pensar del caso de dicho hombre que estaba con su madrastra, hermanitos, ya que dijo el apóstol Pablo que en el día del Señor su espíritu se salve, entiendo que si pasó por o pasará por este juicio del gran trono blanco, después de lamentarse todo ese tiempo en el infierno y todo el milenio en el infierno y todos estos 2000 años pasados en el infierno, cuando sea juzgado en el juicio del gran trono blanco, ¿qué tal si su nombre es hallado en el libro? Entonces no pasará al lago de fuego, sino ya, hermanitos, a lo que sigue. Claro que se perdió toda la gloria de Dios, se perdió bodas del Cordero, se perdió pues todo ese tiempo como reyes y sacerdotes en el milenio, todo eso se perdió. Pero al final, hermanitos, si su nombre estuvo allí, se puede salvar su espíritu. Volvamos por favor, hermanitos, a 1 de Pedro. Esto es, hermanitos, aunque si a usted le cuesta algo de trabajo en su entendimiento asimilarlo, bueno, con la escritura vista en Apocalipsis y en 1 de Corintios, podrá ver que así mismo dice que se puede salvar su espíritu en el día del Señor. Ahora, en nuestra cita base, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, para conectar, dice entonces: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o los que ya están muertos, para que sean juzgados en la carne. Y claro, todo lo que conlleva, hermanitos, para ir al infierno, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y claro, ¿cuándo es eso? Cuando sí se encuentren sus nombres en el libro de la vida. Ahora, hermanitos, esto no lleva a ninguna conveniencia carnal ni herejía, porque si alguien malamente, algún carnal necio,
y desafiante contra Dios dijera, entonces a fin y al cabo sí me voy a salvar. Oh, hermanitos, Dios no puede ser burlado. Entonces se salvará, pero ¿después de cuántos años? En el infierno, siendo torturado día y noche, y que hasta el último juicio siempre sí se encuentra su nombre en el libro de la vida, ya no pasará al lago de fuego. Pero con que haya estado en el infierno, hermanitos, tantos años, tantos siglos, por haber deshonrado a Dios. Así que, hermanitos amados, también dice la Escritura que no pequemos, no pequemos. Dios guarde, hermanitos. Vamos a orar, hermanos amados. Padre Santo, hemos visto tu palabra. Guarda a mis hermanitos de pecar. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Líbralos del mal. No los metas en tentación, sino líbralos del mal. Que nos vayamos contigo en el arrebatamiento. Ya sabemos, Señor, lo que va a pasar. Lloro y crujir de dientes para el que se quede y todavía muere y ya no va al cielo si es que pasan todas estas cosas. Pero si un día te recibió, ya sabemos lo que va a pasar. Se puede salvar su espíritu después del infierno y antes del lago de fuego. Pero, Señor, tú no quieres la muerte del impío. Tampoco quieres que ninguno de estos pequeñitos que creen en ti se pierda. Así que ayuda a mis hermanitos. Ayúdalos a vencer el pecado. Ayúdalos a vencer la tentación. Señor, no nos metas en tentación, dice tu palabra. Una vez más, ten misericordia. Ayuda a mis hermanitos, Señor, para que no pequen. Y, Señor, reciban tus promesas, arrebatamiento, bodas del Cordero, todo lo que has dicho. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanitos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Le esperamos al servicio. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Amén.